Bueno, habíamos en la clase pasada, ¿están viendo la pantalla ahí, perdón? Sí, Sí. se ve. Bien. En la clase pasada habíamos comentado el modelo de Drude de conductividad y ahora vamos a seguir avanzando un poco sobre ese tema. El tema es la relación entre J y E. Digamos, se supone que en el modelo de Drude vimos que evidentemente existía una relación entre la velocidad de deriva y la intensidad de campo eléctrico. Ahora, lo que planteamos es que tiene que existir una, ahí está, perdón, una relación entre J, la densidad de corriente, y F, que es la fuerza por unidad de carga. Esa relación, suponemos una relación lineal, a través de esta constante sigma, que se denomina conductividad del medio. No sé si en física 3 hablaron de sigma, de la conductividad. Sí, ¿Sí o sí, la no? inversa de la resistividad, me parece, sí. Bueno, la resistividad es la inversa. O sea, la relación entre sigma y rho, la resistividad, una es la inversa de la otra. Pero en electromagnetismo se acostumbra más a trabajar con sigma que con rho. Entonces, esta conductividad se mide en Siemens por metro y eso sería 1 sobre Ohm metro. Ahora, la fuerza F, si es una fuerza electromagnética, habíamos visto a la fuerza de Lorentz, que era Q por E más Q B vector B. Como es por unidad de carga, me queda simplemente E más la velocidad de deriva, producto vectorial con la inducción magnética. Ahora, como en el caso de un conductor vimos que la velocidad de deriva era extremadamente pequeña, podemos, en principio, despreciar la velocidad de deriva con respecto al aporte de E. Entonces, simplemente la relación me queda igual a J igual a sigma por E. Hay algunos medios que no se cumple eso, que este aporte es importante, el de la velocidad de deriva. Pero para los casos que vamos a tratar nosotros, en este curso, la relación constitutiva entre J y E es precisamente esto. Esto se conoce como la ley de Ohm. Digamos, para nosotros la ley de Ohm es J igual sigma por E. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí, sí. Esta relación obviamente fue encontrada en 1827 por George Ohm, relacionando voltajes y corrientes en circuitos. Para el trabajo con los campos vamos a utilizar esta expresión que obviamente de acá se puede llegar tranquilamente a la relación entre voltajes y corrientes a través de la resistencia. Bueno, lo que es importante tener en cuenta, la conductividad sigma no depende del campo eléctrico, es independiente del campo eléctrico, y esta no es una ley universal. Esto lo cumplen un grupo de medios denominados medios óhmicos. O sea, precisamente para la redundancia, son los medios en los cuales se cumple la ley de Ohm. En los medios óhmicos, la conductividad siempre va a ser mayor o igual que cero. Habíamos visto dos extremos, los dieléctricos perfectos
y los conductores perfectos. Bueno, en el caso de un conductor perfecto, la conductividad es infinita, y en el caso de un dieléctrico ideal o un dieléctrico perfecto, la conductividad es nula. La realidad se encuentra en el medio. ¿De acuerdo? Esta es una relación constitutiva, así como D igual epsilon por E, B igual mu por H. Esta es la tercera relación constitutiva que vamos a tener en electromagnetismo. Claro, lo que viste ahí sería resistencia cero o resistencia infinita. Sí. Ok. Obviamente, en el conductor perfecto la resistencia es cero, en el dieléctrico ideal la resistencia es infinita. Esta ley es una ley local, o sea, se verifica en cada punto del espacio y, como vamos a ver dentro de un ratito, lleva implícito un mecanismo disipativo, o sea, transformación de energía eléctrica en calor. Bueno, en este cuadro hay distintos materiales. Aquí está la conductividad y el eje superior la resistividad. Entonces, a grandes rasgos, podemos ver que los conductores tienen conductividades muy elevadas, 10 a la sexta, 10 a la séptima Siemens por metro. Los semiconductores entre 10 a la menos 6 y 10 a la cuarta Siemens por metro. Y los dieléctricos entre 10 a la menos 10 y 10 a la menos 17 Siemens por metro. O sea, en un dieléctrico un dieléctrico real no tiene conductividad nula, pero es muy pequeña. Y en un conductor real, la conductividad es muy elevada. Muchas veces, suponiendo que la conductividad es infinita, se pueden obtener conclusiones similares, pero eso vamos a ir viendo cuándo sí, cuándo no. Ahora, esto es en corriente continua. Después vamos a ver más adelante, en un régimen dinámico, yo no me puedo guiar solamente por la conductividad para decir si un material es dieléctrico o conductor. ¿De acuerdo? Que eso quede bien claro porque después se cometen errores con esta idea. O sea, en corriente continua, sí, la conductividad me separa dieléctricos de conductores, pero cuando entremos en sistemas no estacionarios, bueno, ahí no están así. ¿De acuerdo? Perdón, ¿lo puede volver a explicar? Claro, yo digo, en corriente continua, la conductividad me puede separar dieléctricos de conductores. Los conductores tienen una conductividad muy elevada, los dieléctricos tienen una conductividad muy pequeña. ¿De acuerdo? Sí. Ahí se ve el gráfico ese, en la tabla, los valores de conductividad que tiene un dieléctrico de los que tiene un conductor. Son muy distintos. Pero en dinámica va a haber que tener en cuenta otros factores para separar dieléctricos de conductores. No es que el cobre va a Ok. pasar a ser un No, dieléctrico, no alcanza solo con la pero digamos, conductividad. o sea, lo que voy es que no se queden con la idea de que solamente con la conductividad yo puedo decir si un material es dieléctrico o conductor. En corriente continua sí, después no. Va a haber que tener en cuenta otro factor. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? O sea, va a haber casos por ahí en donde tiene mucha conductividad y sea un dieléctrico. No, no, eso no se va a producir, pero hay zonas intermedias, eh, digamos, lo adelanto ahora, es una nota al pie de página, va a intervenir la frecuencia. Ah, ok. Entonces hay que pesar Perfecto, también la sí. frecuencia en la contribución. Entonces ahí vamos a introducir un factor que precisamente pesa la conductividad, la permitividad y la frecuencia.
para poder determinar si un material es dieléctrico o conductor. O Después sea digo, que en ese caso no sé qué podrías tener, idea. ¿Perdón? que en ese caso podrías tener un dieléctrico y si varias la frecuencia puede pasar a ser conductor. Sí. No un, Ah, ok. no un conductor excelente, pero No, no, tener pero claro, que esté dentro de los pérdidas, rangos. pérdidas Ok, que pueden conducir una corriente, claro, perfecto. digamos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso digo, porque después lo pregunto en exámenes o parcialitos y me contesta con la conductividad. Entonces, eso es para corriente continua, pero después ese criterio no funciona adecuadamente. Bueno, el tema es el siguiente. Vimos electrostática. Vimos ahora algo de circuitos de corriente continua. El tema es si existe algún vínculo entre estos dos ítems. ¿Qué les parece? ¿Hay alguna relación? ¿O los podemos tratar en forma totalmente independiente una cosa de la otra? Sobre todo los circuitos de continua con respecto a la electrostática. ¿Yo podría hablar de circuitos de continua olvidándome de la electrostática? ¿Alguna vez en Física 3 les comentaron algo de esto? No, Bueno, ¿a ustedes qué les parece? ¿Habrá alguna relación entre una cosa y la otra? Porque como se dan los libros, y como se da generalmente en muchos cursos, son dos capítulos aislados. Digamos, que yo podría prescindir de la electrostática para hablar de circuitos de continua. ¿De acuerdo? Vamos a mirar un poquito rápidamente si hay o no esa relación. Bueno, en el modelo de Drude habíamos visto que el campo eléctrico se relacionaba con la velocidad de deriva, por lo cual adentro de un conductor hay un campo eléctrico y la primera pregunta es si este campo eléctrico es uniforme a lo largo del conductor. O sea, si todos estos vectores que representan el campo son o no iguales. Para eso vamos a tomar el circuito ABCD y calcular la diferencia de potencial. Obviamente, la diferencia de potencial me tiene que dar cero, porque estoy en un conductor. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. sí. Bueno, entonces, esto era la diferencia de potencial menos la integral del campo eléctrico diferencial L. Esto sería la primera integral, sería el potencial entre A y B, entre B y C y D y A, el campo es perpendicular a DL, por lo cual se anula, y entre C y D es el potencial entre esta integral, es el potencial entre C y D. Por lo cual, evidentemente, lo que me está diciendo esto es que E1 y E2 son exactamente iguales. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, ahora bien, circuito, lámpara, batería, una pila y una lámpara, una resistencia. Teníamos que la corriente, según el modelo de Drude, estaba dado por esto. Ahora bien, supongamos que yo supongo que mi fuente de campo eléctrico es la batería. Entonces yo tengo la batería o la pila y conectada a esta lamparita. Tengo un campo eléctrico que hace mover los electrones por el filamento de la lamparita. ¿De acuerdo? O de la resistencia que tuviera ahí. ¿Estamos de acuerdo con la idea? Sí, sí. Bueno, ahora supongo que yo acerco la lámpara a la batería. ¿El campo eléctrico debería aumentar porque estoy No, más cerca de la fuente? ¿O
digamos, retuerzo los conductores de ponerlo, por ejemplo, la lámpara vertical y el campo eléctrico vertical. O sea, en todos estos tres casos, ¿el campo eléctrico cambia? No debería. Bueno, ¿por qué no debería? Si yo supongo que la fuente es la batería, evidentemente se producirían estas modificaciones. Lo que me está diciendo, evidentemente, el brillo de la lámpara va a ser siempre el mismo en cualquiera de las tres situaciones, por lo cual obviamente la corriente es la misma y por ende el campo es el mismo. O sea que no importa cómo yo retuerza estos conductores, el campo eléctrico va a seguir siendo el mismo en la resistencia. O sea que la batería no puede ser la única fuente de campo. Entonces la pregunta es, ¿dónde están las cargas que son fuentes del campo eléctrico dentro del filamento de la lámpara? Y de ahí, ¿por qué la corriente se mantiene constante en todo el circuito? Si la única fuente impulsora de la corriente es la batería, la idea es que a medida que yo me alejo, la corriente debería ir disminuyendo. Pero obviamente eso no ocurre. Entonces la pregunta, volvemos a la anterior, ¿quién de alguna manera está empujando, por llamarlo de alguna manera, a los electrones dentro de los conductores? ¿Pueden los electrones ir repeliéndose entre sí y eso es lo que los impulsa? ¿Qué le parece? Sí, no, sí. No. No, evidentemente no pueden, porque no hay exceso de carga dentro del conductor. O sea que eléctricamente, si yo tomo un diferencial de volumen acá adentro, es eléctricamente neutro. Entonces, pensemos lo siguiente. En el trabajo práctico cero, ustedes calcularon el campo que producía esta espira circular con una densidad de carga lambda. Eso producía un campo según el eje Z. ¿De acuerdo? Dado por esta expresión. Ahora, supongamos que tengo este anillo de cargas, que va a producir este campo eléctrico. ¿De acuerdo? Sí. Y este otro anillo de cargas, que tiene una densidad de cargas menor, va a producir en esta posición este campo eléctrico. ¿De acuerdo? O sea, el que está en colorado produce este campo, este que está en violeta produce este campo eléctrico. O sea que el resultante es este que está acá. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ese es precisamente el mecanismo que se establece en un circuito. O sea, en un circuito de corriente continua, la carga que estaba en la superficie, en la estática dijimos que yo colocaba una densidad de carga dentro del conductor, se iban lo más lejos que podían, era la superficie del conductor. Entonces, esta distribución de carga, que no es la misma a lo largo del conductor, es la que garantiza que el campo eléctrico sea constante en cualquier punto del circuito y no importa la forma que tengan los conductores.
¿Se entiende la idea? ¿Puedes repetir? Yo digo, recién vimos con el ejemplo de esos dos anillos cargados cómo yo puedo tener un campo eléctrico en la dirección del eje Z. ¿De acuerdo? Entonces, piensa en el circuito formado por un gran número de anillos con densidades de carga distintas. Esos anillos con densidades de carga distintas, a medida que me voy moviendo por el circuito, son los que van generando este campo eléctrico que es constante en toda la trayectoria del circuito. O sea, hay una distribución de carga superficial no uniforme. Este es el borne positivo de la batería, aquí es muy elevado, y a medida que me voy alejando va disminuyendo, hasta que llega a un punto en que es cero y empieza la distribución de carga negativa. Pero esto es lo que garantiza que el campo eléctrico sea constante a lo largo del circuito y por ende la corriente. ¿Lo ven? Eso es como si fuera un solenoide. No. O sea, espera, un solenoide circula una corriente. Acá la corriente circula por el conductor. La corriente circula Ok. por acá. ¿De acuerdo? Claro, pero digo, el conductor lo tomás como si fueran muchas Espiras. espiras, Muchas espiras, sí. Por infinitas eso. espiras. Pero, claro, el solenoide y las espiras están conectadas entre sí. Acá pensá como si tuvieras las espiras aisladas entre sí. Claro, Distancias diferenciales, pero una muy pegada a la otra. La cuestión es que a lo que voy es que el efecto es producirme este campo, que precisamente como la densidad de carga de esta no es la misma que esta, se van arreglando la distribución en superficie para producirme un E constante. ¿Entiende? sí. Esto es maravilloso. Realmente, esto, digamos, fue una idea del mismo Kirchhoff, el que ustedes conocen de circuitos, de que la distribución de carga superficial era la que garantizaba que la corriente fuera constante. O sea, estamos hablando de 1850, 60, por ahí. Sin Así embargo, todo igual digamos, existen pérdidas, ¿no? Pero la corriente por se sigue ahora manteniendo. no. Ok. Por ahora no hay, digamos, ¿a qué llamas pérdidas? ¿Transformación en No, calor? Dios, si la distancia es muy larga. No. La pérdida es otra cosa. Pérdida es que la corriente varíe. Ahora, sí, por eso te digo, ¿a qué llamas pérdidas? La corriente es constante en el circuito, por largo que sea. Lo que pasa es que si yo disipo, estoy transformando parte de la energía eléctrica en calor. Claro, pero la corriente sigue constante. La En corriente todo sigue caso, constante. tenés una caída Tendré de un I potencial. cuadrado R, en las resistencias tendré un I cuadrado R. O Sí, sea, la potencia se va disipando parte. La potencia eléctrica que le da la fuente, V por I, parte la disipo en forma de calor. O sea, no la puedo aprovechar. Pero la corriente se mantiene constante. La pérdida de corriente sería que claro. fuera corriente a tierra o cosas por el estilo, digamos. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, entonces, aquí tengo la fuente, tengo el campo eléctrico que vimos recién dentro del conductor, y por otro lado,
en electrostática habíamos dicho que había un campo normal debido a estas cargas en la superficie del conductor. De manera que el campo resultante, que esto está en gris claro, es entre el campo normal y el campo tangencial. Porque por condición de contorno, este campo eléctrico tiene que ser igual a este. ¿Se acuerdan de las condiciones de contorno del campo eléctrico? Que el tangencial 1 era igual al tangencial 2. ¿Sí? O sea que Sí, sí. ¿Y la componente tangencial cómo era? ¿Grande o pequeña? Habíamos visto un ejemplo numérico en la clase pasada. Era muy pequeña. El campo que yo necesitaba en el conductor para hacer circular una corriente es pequeño. O sea que esta componente es pequeña comparada con esta. ¿De acuerdo? Pero el tema es que el campo eléctrico va cambiando de dirección en el exterior del conductor según donde yo me pare. ¿Sí? Sí, sí. Bien, estas demostraciones se deben al señor Oleg Jefimenko, que las hizo en el 62. Esto es un vidrio, estos son hilos de seda que se comportan como dipolos, y esta cinta conductora está hecha con una tinta conductora, de manera que esto se conecta a una diferencia de potencial, y la idea es que estos hilos diminutos se van a orientar según las líneas de campo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea del experimento? Sí, todo eso está en un medio acuoso. Generalmente esta está hecha en vidrio. Puede ser un medio acuoso, puede ser con otros materiales también. Pero lo que me interesa resaltar acá es, fíjense las líneas adentro del conductor, ¿cómo son? ¿En este ejemplo o en este? ¿Cómo son las líneas con respecto a las paredes del conductor? Paralelas. Paralelas, es el campo eléctrico que hablábamos hace un ratito, que está paralelo a las paredes del conductor, el campo interior, el que aparece por precisamente esas cargas de superficie. Y en el exterior, evidentemente, no es normal a la superficie, sino que, como vimos en la lámina anterior, tiene distintas curvaturas, según donde yo me pare. ¿De acuerdo? Tanto acá como acá. Sí. Bueno, supongamos que tenemos este circuito sumamente complicado, una pila, una llave y una lamparita. Vimos, para el caso del cobre, la velocidad de deriva era muy baja, y supongamos que yo tengo que recorrer un circuito de 1 metro de longitud, el tiempo que demoraría moviéndose el electrón a la velocidad de deriva serían 26.316 segundos, lo cual es un poco demasiado. Bueno, bueno, acaba de enloquecerse. Bueno, Murphy no descansa. Ay, no, no, no. No quiero editar nada.
Perdón. Acá, un segundito, ya volvemos a donde estábamos. O sea, tardaría 7 horas un electrón desde que sale la batería y llega a la resistencia. Lo cual, evidentemente, en la realidad esto no ocurre de esta forma. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, de acuerdo. O sea, imagínese, alguien toque el timbre de su casa, tendría que venir varios días antes para que le abran. Evidentemente, cuando estoy en equilibrio, o sea, tengo el circuito abierto, es un caso electrostático. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Por lo cual, en esta condición, el campo eléctrico es cero en el interior del conductor y todas las cargas están en la superficie. Ahora, cuando yo cierro el circuito, antes de llegar al estado estacionario, o sea, tener una corriente continua circulando por el circuito, ocurre lo que se denomina un transitorio. Entonces, parto del estado de equilibrio, corriente igual a cero, cierro el circuito, se produce el transitorio, es un proceso que tiene una duración extremadamente corta. Ya lo vamos a ver después, vamos a volver sobre este caso cuando hablemos más adelante de líneas de transmisión. Lo que hay ahí es una onda electromagnética que va desde el punto que yo cierro la llave hasta el resto del circuito, de manera que esa onda produce la redistribución de las cargas. De manera de llegar al estado estacionario con una corriente constante. ¿Se entiende la idea? Sí, O sea, durante el ¿Perdón? transitorio no hay campo constante. No. Durante el transitorio el campo va variando, porque estoy pasando de un campo igual a cero a un campo constante. Ese transitorio son nanosegundos, pero ahí lo vamos a estudiar no desde el punto de vista del campo, sino desde el punto de vista del voltaje y la corriente. Pero ahí lo van a poder ver cómo ocurre ese transitorio. Entonces, la fuerza electrostática sirve para suavizar el flujo de la corriente. Debe existir una distribución de carga superficial no uniforme. Es muy difícil hacer los cálculos de esa distribución. Hay varios papers que tratan sobre el asunto, pero es complicado. Eso permite mantener el potencial a lo largo del circuito, va a proveer el campo eléctrico en el espacio exterior, que después vamos a ver más adelante qué rol juega ese campo eléctrico, va a jugar un rol muy importante, y asegura el confinamiento de las cargas que fluyen en la corriente. O sea, no permiten que se escapen fuera de los conductores. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Este es un experimento para demostrar precisamente lo que estamos hablando. ¿Lo están viendo? sí, Sí, sí. sí.
¿Entendió? ¿Entendió la idea de la demostración? Sí, sí. ¿Sí o no? Bueno, ahí en el campus lo tienen al video si lo quieren volver a ver. Bueno, vamos a establecer lo que se denomina la ecuación de continuidad de la carga. Tengo un volumen con una cierta distribución de carga. La idea es que cualquier variación que yo tenga dentro de este volumen de la carga se debe a que hay corrientes que entran o salen de la misma. No hay otra forma. ¿De acuerdo? Entonces, voy a plantear que la intensidad de la corriente es menos de Q a dt. ¿Por qué el menos? ¿Nadie se le ocurre? Bueno, el menos es porque evidentemente si sale, hay una J que sale del volumen, la carga tiene que disminuir. Si en cambio la J entra, la carga aumenta, por eso el signo menos. La intensidad de corriente la puedo escribir como el flujo de J a través de la superficie del volumen y la derivada total de Q con respecto a T lo escribo como la derivada con respecto a T de la densidad volumétrica de carga diferencial de volumen. ¿Por qué el signo menos, perdón? Porque lo que dije recién, si tengo una J saliendo de la superficie, la carga acá adentro tiene que disminuir. El producto escalar de J con la normal es positivo. Entonces, el menos hace que dQ a dt disminuya acá adentro. Entonces, el flujo de J por el teorema de la divergencia es igual a la integral de volumen de la divergencia de J. Por lo cual,
reemplazándolo tengo esto. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, la integral es la misma, por lo cual, si supongo que este recinto no cambia con el tiempo, esta derivada la puedo incluir dentro de la integral de volumen, como una derivada parcial de ρ con respecto al tiempo, y agrupar estas dos integrales. Me queda esto. Evidentemente, esto es igual a 0 para cualquier volumen, por lo cual lo que significa es que el paréntesis que está en el integrando tiene que ser nulo. O sea que divergencia de J más de ρ de t es igual a 0, y esto es lo que se llama la ecuación de continuidad. O sea, es la versión local del principio de conservación de la carga que dijimos en el primer día de clase. O sea, que la carga no se conserva, no se crea ni se destruye. Entonces, eso expresado en forma diferencial es esta ecuación. Esto se verifica en cada punto del espacio y para cualquier tipo de corriente y carga eléctrica. Entonces, las fuentes de J son las variaciones temporales de la densidad volumétrica de carga. Si estoy en un circuito de corriente continua, la derivada con respecto al tiempo es cero, por lo cual este de ρ de t es nulo, por lo cual me queda que divergencia de J es igual a cero. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, supongamos en un conductor, yo tomo este cilindro en el interior con sus recipientes normales y tengo esta J. Entonces, lo que me dice la ecuación de continuidad es que la divergencia de J es igual a cero. O sea, la divergencia de J es igual al flujo de J a través de la superficie de este cilindro. Evidentemente, en la superficie lateral no hay flujo, el flujo es por las tapas. Por lo cual, esta integral de flujo la escribo como el flujo por la tapa 1 más el flujo por la tapa 2. El flujo por la tapa I1 es la corriente I1 y el flujo por la tapa 2 es menos I2. O sea que I1 es igual a I2, lo que me está indicando que no hay acumulación de carga dentro de esta superficie cerrada. ¿De acuerdo? Sí. Bien. La ley de Ohm, J igual sigma por E, tomo divergencia miembro a miembro, me queda divergencia de J igual a sigma divergencia de E. Y la divergencia de E era ρ sobre epsilon 0 por Gauss. Por lo cual, lo que me está diciendo que la divergencia de J sea igual a 0 es que no hay densidad volumétrica de carga en el interior del conductor. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, esto es un conductor ideal, ¿no? Es un conductor real. ¿Por qué ideal? Ah, ok. Y ahí está sigma. Eso ocurre, sea el conductor ideal, real o lo que quieran. No hay acumulación de cargas en un conductor. Bueno, en un nodo, o sea, donde
confluyen varias corrientes en un circuito estacionario, o sea, divergencia de J vale 0, estoy en continua. Bueno, lo mismo que hice antes, esta divergencia es el flujo a través de la superficie. Ese flujo a través de toda la superficie tiene que ser 0, y ese flujo no es otra cosa que la suma de las corrientes. Y eso no es más ni menos que la primera ley de Kirchhoff. ¿Sí? O sea, la ley de Kirchhoff se deriva de la ecuación de continuidad para el caso de corriente continua. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, entonces, el caso de corriente continua, tengo las J son solamente función de R, la corriente solamente, por ende, función de R, el rotor de E era 0, o sea que el E se deriva de un potencial, y por lo que vimos recién, la divergencia de J es igual a 0, por lo cual el ρ es 0 dentro del conductor. Si la corriente es independiente de la posición, I no es función de R, por lo cual I es constante. Y se cumple la primera ley de Kirchhoff. Bueno, vamos a llamar generador a un dispositivo no electrostático, de manera que este es mi generador. Entre el borde positivo y negativo voy a tener un campo electrostático conservativo, pero este dispositivo me genera un campo no conservativo que puede ser de origen mecánico, químico, magnético, etc. O sea, lo que fuere me genera este campo no conservativo. ¿De acuerdo? Que se opone al campo conservativo dentro del generador. Cuando yo cierro el circuito, el campo no conservativo permanece igual y disminuye el conservativo. Y eso, ese campo eléctrico resultante que aparece en el interior del generador, va a ser el responsable de que circule una corriente por el circuito. ¿De acuerdo? Tengo un circuito la circulación del campo E esto por la ley de Ohm, E lo puedo escribir como J sobre sigma, y esto obviamente va a ser distinto de 0. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Por lo cual, lo que me está indicando eso es que el campo eléctrico es no conservativo, como dijimos recién. A esa integral la voy a llamar fuerza electromotriz, FEM. Obviamente no tiene nada que ver con una fuerza, es un nombre histórico y se mantiene, pero es mal llamada fuerza electromotriz. Acá no hay ninguna fuerza. Entonces, FEM es la circulación en el circuito del campo eléctrico. Ahora bien, tengo un campo eléctrico que produce una circulación de corriente estacionaria, y la idea es que yo tengo el campo eléctrico, lo voy a poder escribir como una componente conservativa
más una componente no conservativa. Eso se puede hacer con cualquier tipo de campo. Separarla en una parte conservativa y otra no conservativa. Ahora bien, dentro de los conductores, o sea, el rotor del E conservativo es 0, como electrostática, y la circulación del E conservativo es nulo. En la parte no conservativa, el rotor de E va a ser distinto de 0 y la circulación distinta de 0. Entonces, supongamos que tengo este circuito. El campo eléctrico lo escribimos, como dijimos recién, como el E conservativo más el E no conservativo. Entonces, la FEM sería la circulación del campo eléctrico. El campo eléctrico, esta circulación la voy a hacer de B hasta A y de A hasta B. De B hasta A y de A hasta B. Dentro del generador tengo parte conservativa y parte no conservativa. Fuera del generador, en los conductores, ahí el campo es conservativo. Es un campo electrostático. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Perfecto. Entonces, la circulación del E conservativo sería la integral de B a A de la parte conservativa más esta otra integral que tengo acá. Y eso me va a dar, digamos, de manera que la FEM me queda la integral de B hasta A del campo no conservativo más la circulación en todo el circuito del campo conservativo. A esto, como dijimos, es nulo. Por lo cual, la FEM es la circulación dentro del generador del campo no conservativo. ¿De acuerdo? Entonces, en los conductores el campo es conservativo. Dentro del generador hay un campo conservativo y no conservativo. La que produce la FEM es la parte no conservativa del campo que está en el generador. Bueno, si yo interrumpo el circuito y hago la circulación del campo eléctrico, me quedaría esta circulación escrita de esta forma. En BC y DA son conductores, por lo cual no hay diferencia de potencial entre los puntos, son equipotenciales, por lo cual estas integrales son nulas, y lo que llego es que la FEM es igual a la diferencia de potencial entre los bornes C y D. Volvamos a este circuito. Voy a plantear lo voy a llamar W, y esto es la diferencia de potencial entre los puntos EA, DC y DE del campo conservativo. Estoy acá. ¿De acuerdo? Sí, de Bueno, acuerdo. el campo conservativo lo escribo como el campo total menos la parte no conservativa. La reemplazo, obtengo las diferencias de potencial y la FEM, y eso no es otra cosa que la segunda ley de Kirchhoff. Bueno, el campo eléctrico realiza trabajo sobre las cargas en movimiento y eso se va a transformar en calor. Ese trabajo se va a transformar en calor. El diferencial de trabajo era
fuerza diferencial L, escalar diferencial L, la fuerza es eléctrica, Q por E, escalar de L. Q lo puedo escribir como ρ diferencial de volumen y diferencial L como la velocidad diferencial de tiempo. De manera que me quedaría ρ diferencial de volumen, E, B diferencial tiempo. Ahora, ρ por la velocidad era J, por lo cual el diferencial de trabajo me queda J escalar E, diferencial de volumen, diferencial de tiempo. Paso a los diferenciales dividiendo. Esto es trabajo por unidad de tiempo, ¿qué es? ¿Qué trabajo por unidad de tiempo? Potencia. ¿Están ahí? Sí, sí. Nadie dice nada, parecería que estoy hablando solo. Vuelvo. Trabajo por unidad de tiempo es potencia, ¿sí o no? Sí. Bueno, y esa potencia por unidad de volumen, esto sería potencia, J escalar E sería potencia disipada por unidad de volumen. Quiere decir que si quiero la potencia, es la integral de volumen de J escalar E, diferencial de volumen. O sea, esta es la forma de calcular desde el punto de vista de los campos la potencia disipada en este conductor. Si vale la ley de Ohm, J lo puedo escribir como sigma por E y la potencia disipada quedaría la integral de volumen de sigma por el módulo de E al cuadrado. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? No. Vamos a la siguiente. Eh, voy a presentar la pantalla de vuelta. Bueno, ahora finalmente abandonamos los campos estacionarios para pasar a la parte dinámica. Sacamos la restricción que las derivadas con respecto al tiempo sean cero. Entonces, en condiciones estacionarias, yo tenía los campos E y D, que eran independientes de B y H. Oersted, con la experiencia de Oersted, muestra que una corriente eléctrica generaba un campo magnético. Faraday, Michael Faraday, estaba convencido de que tenía que existir cierta simetría en las leyes de la naturaleza, por lo cual tenía que haber una relación entre B y E. Bueno, después de toda una serie de experimentos, finalmente, el 29 de agosto de 1831, formula la famosa ley de Faraday y encuentra esa relación entre E y B. La experiencia la habrán visto en física 3. Yo tengo un transformador, básicamente, un núcleo con dos bobinados, primario y secundario, conectado a una batería con un interruptor, y del otro lado un galvanómetro. En la realidad uso una brújula como galvanómetro, pero es lo mismo. La idea es que evidentemente la relación entre B y E no es tan sencilla. Cuando yo conecto la corriente,
al circuito, aparece una deflexión en el secundario, después no pasa absolutamente nada y cuando lo vuelvo a abrir, vuelvo a tener una deflexión en sentido contrario de la aguja. ¿De acuerdo? Esto lo vieron en física 3. Sí. Bueno. Entonces, evidentemente esta relación entre B y E es en condiciones no estacionarias. Este es el anillo que utilizó Faraday y sus experiencias, que se conserva en la Royal Institution de Londres, con la que enunció su famosa ley. Bueno, evidentemente, si yo acerco un imán a ese bobinado, se produce la deflexión de la aguja. Si lo alejo, también se produce la deflexión. O sea, puedo hacer varias cuestiones y en todos los casos hay una deflexión de la aguja conectada a la espira. La idea es que un campo magnético variable en el tiempo va a inducir un campo eléctrico. O sea, la expresión matemática de la ley de Faraday es que la FEM inducida es menos de phi a de t, donde phi es el flujo magnético a través de la superficie S apoyada sobre el circuito C. ¿De acuerdo? De acuerdo. La FEM, habíamos dicho que era la circulación del campo eléctrico, y eso es menos de phi a de t, o sea, menos la derivada con respecto al tiempo de B escalar de S. C es el circuito, la curva que define el circuito, y S es la superficie, una superficie abierta que se apoya sobre el circuito C. En realidad, Faraday no expresó su ley matemáticamente, sino lo expresó básicamente con la idea, porque Faraday no tenía formación universitaria, o sea, no sabía de álgebra, ni de trigonometría, ni de cálculo. La expresión matemática se debe a Neumann y es bastante posterior, es de 1845. La idea es que la variación en el tiempo del flujo magnético encerrado por el circuito induce sobre el circuito una fuerza electromotriz que tiende a hacer circular una corriente, o sea, una corriente inducida, que a su vez va a generar un flujo magnético que se va a oponer al cambio del flujo original. La idea es, yo tengo mi circuito que la espira, un campo B que está aumentando, por lo cual la corriente en la espira va a circular de tal forma de generar un campo B inducido que se oponga a este B externo que está aumentando. ¿Sí? Sí. Si el campo disminuye, el sentido de la corriente se va a invertir para generar un B inducido que trate de oponerse a la disminución del B externo. Si ahora B aumenta en dirección contraria, la corriente inducida va a ser tal de generar un B que trate de contrarrestar el aumento del B externo. Y lo mismo si disminuye. O sea, evidentemente el sistema trata de impedir las variaciones de flujo. O sea, el signo menos en la ley de Faraday es la ley de Lenz, y evidentemente es necesaria para que se conserve el principio de conservación de energía, para que funcione el principio de conservación de la energía.
Si acerco una espira a un imán permanente, evidentemente la corriente va a ser tal, yo estoy acercándolo, por lo cual me va a generar un campo de manera que en esta cara aparezca un polo norte que se repele con este. Si en cambio alejo la espira, la corriente va a circular de tal forma de crear un polo sur para tratar de contrarrestar el movimiento. ¿Esto lo entienden? Sí. Bueno, Faraday evidentemente fue un gran físico experimental, uno de los mejores de la historia. Como yo les comentaba, no tenía formación académica y trabajaba en un taller de encuadernación de libros. Y el dueño le dejaba leer los libros de ciencia que aparecían para encuadernar. Así que Faraday era totalmente un autodidacta. Y su jefe, digamos, le regala la asistencia a un curso que dictaba Humphrey Davy, que era un químico muy importante en la época, en la Royal Institution, que eran cursos de divulgación. Digamos, no era la Royal Society, no eran cursos para especialistas, eran cursos de divulgación científica, a las cuales asiste Faraday, toma nota de todo lo que escucha, y cuando termina el curso le lleva a Davy todos los apuntes que había tomado. Bueno, Davy, muchas gracias, y los puso en un rincón. Al año siguiente, Davy empezó a tener problemas de vista y se acordó de los apuntes de Faraday y lo contrató como ayudante de laboratorio. Entonces empieza a trabajar en química, en particular en lo que es electroquímica, o sea, encuentra las leyes fundamentales de la electrólisis, y después, en 1821, empieza a trabajar sobre la rotación electromagnética, o sea, los principios de los motores eléctricos. Y en 1831 descubre la ley de inducción electromagnética. Tenemos la ley de Faraday. Fem igual a menos de phi de t. Ahora bien, la Fem dijimos que era la circulación del campo eléctrico en este circuito. Y el flujo, la integral de superficie de B escalar de S sobre la superficie S apoyada en el circuito C. Si aplico el teorema de Stokes a la circulación del campo eléctrico en C, me queda el flujo del rotor de E a través de la superficie S. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bueno, si la superficie S no varía con el tiempo, esta integral es lo mismo que esta, por lo cual puedo introducir la derivada con respecto al tiempo adentro de la integral de superficie, me queda esto, y agrupo las integrales. Y lo mismo de siempre. Esto tiene que valer para cualquier circuito C, cualquier superficie S, por lo cual, evidentemente, el paréntesis tiene que ser nulo, y ahí surge que el rotor de E es igual a menos de B a dt. Esta es la expresión diferencial de la ley de Faraday. ¿Se entiende? Sí. Ahora, esto se cumple en cada punto del espacio. ¿De acuerdo? Es una ecuación, es una expresión diferencial de la ley de Faraday, que es lo que vamos a llamar tercera ecuación de Maxwell. Bueno, la idea es
sea en forma integral o en forma diferencial, si la variación de flujo produce la circulación de E, o la variación de B en el tiempo produce una variación espacial de E. Es una pregunta. ¿Está bien dicho eso? ¿Podés repetir? Claro, yo digo, la variación en el flujo, la variación del flujo a través de las superficies en el tiempo produce una circulación del campo eléctrico. O, esa es en forma integral, en forma diferencial, la variación de B en el tiempo produce una variación espacial del campo eléctrico. No, no hay La una pregunta relación es, causa-efecto. ¿cómo, perdón? Que son en simultáneo, no es que una genera la otra. Pero te estás adelantando. ¿Quién dijo eso recién? Que no lo... O sea, ¿por qué se usa el término inducir y no producir? Probablemente en física 3 se habrán hablado de la inducción. ¿Qué dijeron? ¿Producción o inducción? Inducción. Inducción. Digamos, en la mayoría de los libros serios también hablan de inducción. Pero nadie aclara demasiado por qué. ¿Por qué no puedo decir producir, crear o cosas por el estilo? Y acá hay un detalle que hay que tener en cuenta. Lo que está haciendo la ley de Faraday es una relación entre el campo eléctrico y magnético para el mismo punto y para el mismo tiempo. O sea, no hay que uno produce el otro, uno genera el otro, sino que es una relación entre dos campos. ¿Se ve la idea o no? O sea que la relación es algo que ocurre al mismo tiempo. Ocurre al mismo tiempo. Para que Ok. haya, precisamente, que es lo que vamos a hablar en la diapositiva siguiente, una relación causa-efecto, por ejemplo, la segunda ley de Newton, yo aplico una fuerza en la causa del cambio, se produce una variación en el tiempo de la cantidad de movimiento. Causa-efecto. En este caso, no ocurre eso. Yo no puedo decir que una variación espacial del campo eléctrico produce una variación temporal del magnético, porque se producen en el mismo tiempo, no una primero que produce la otra. ¿Se entiende la idea? Claro, para que esa relación sea real es algo que ocurre al mismo tiempo. No, la relación es así, es del el mismo punto y del mismo tiempo. La derivada de B con respecto a T con el rotor de E. Ahora, no puedo decir que uno es causa del otro, porque uno no se produce primero que el otro, se producen al mismo tiempo. ¿De acuerdo? No es que se produzca uno antes y el otro después, que haya un retardo entre causa y efecto. Para que haya causa y efecto tiene que haber un retardo entre uno y otro.
Entonces, en lugar de decir que la variación temporal del campo magnético produce, crea, genera una variación espacial del eléctrico, lo que vamos a decir es que está asociada, está acompañada, está relacionada, induce una variación del campo eléctrico. Esta sutil diferencia es conceptualmente importante. ¿Lo ven? Perfecto. Entonces, lo de produce, crea, genera, lo dejamos de lado y usamos cualquiera de estos sinónimos. Entonces, la idea es que un campo magnético variable en el tiempo induce, correlaciona el eléctrico en el mismo instante. La razón de este perfecto sincronismo entre los dos es que en última instancia, tanto la variación espacial de E como la variación temporal de B van a estar producidas por variaciones de J en el tiempo en un lugar determinado. Esto que está acá, T menos T' lo voy a explicar en la clase próxima. Pero por eso es el perfecto sincronismo entre ambos lados de la expresión. Porque los dos tienen la misma fuente. Entonces, en general, el campo eléctrico electrodinámico no es conservativo. Y acá viene parte de la genialidad de Maxwell. 30 años después de la ley de inducción de Faraday, lo que afirma Maxwell es que esta relación es una propiedad de los campos y vale exista o no exista el circuito. No sé si ven la diferencia. ¿Están ahí? Sí, sí, estamos pensando. Pero no sé si se dan cuenta del salto que estoy pegando. Bueno, aterricen porque se nos termina el tiempo, transcurre. Bueno, bueno, sigo de largo, entonces nadie dice nada. Lo doy porque esto lo entendieron. Lo doy por sentado. ¿Lo podríamos repetir? Digamos. Yo lo que afirma Max es que esta ley, ¿de dónde salió? Rotor de E igual a menos dB de T. ¿De dónde salió esto? ¿Se acuerdan de dónde salió? No entiendo la pregunta, ¿a qué se refiere? O sea, ¿es la ley de Faraday?
Por eso, salió de la ley de Faraday, de Fem igual a menos de phi de T. Ahora, lo que dice Maxwell, esta relación es una propiedad de los campos, independientemente de que exista un circuito o que no lo exista. Para que se cumpla esto, no necesito que haya una espira con un campo B variable en el tiempo para que aparezca la FEM inducida. O sea, es algo que se encuentra en la naturaleza. Claro, es una ley de la naturaleza. Yo tengo campos E y B variables en el tiempo y en el espacio. Una de las relaciones entre ellos es esta. O sea, mucho más. Obviamente, experimentalmente no lo podía hacer de otra forma Faraday. Tenía que hacerlo como hablamos, con el transformador, con ese anillo y con los bobinados. Y obviamente era un resultado experimental. Pero la idea de Maxwell es que eso va más allá del experimento. Es una relación entre el campo E y B, electrodinámica. O sea, esos campos están conectados entre sí de esa forma. ¿Se dan cuenta? Claro, o sea, siempre que exista uno o el otro, se va a dar esa relación. Sí, exactamente. Supongamos que tengo un sistema de coordenadas fijo, un campo B saliendo de la pantalla y esta barra conductora que se desplaza con una velocidad v en la dirección del eje Y. El campo magnético está en la inducción magnética en la dirección del eje X. Bien, obviamente en las cargas de esta barra va a aparecer la fuerza de Lorentz, QV vector B, y esa fuerza me da en menos Z. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, de manera que esta fuerza magnética me va a agrupar las cargas positivas de este lado y de este lado va a quedar cargado negativamente. Ahora, por otro lado, entre esta carga positiva acumulada acá y esta negativa acá, aparece un campo eléctrico, o sea, una fuerza eléctrica. ¿De acuerdo? O sea, el proceso continúa hasta que la fuerza magnética sea igual a la fuerza eléctrica. O sea, cuando eso ocurre, el campo eléctrico es igual a B por B, velocidad por inducción magnética. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, si la barra tiene una longitud L, la FEM, que era la circulación del campo eléctrico, sería B por B por la longitud. Esa es la FEM que aparece entre los extremos de la barra. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bien. O sea, la fuerza de Lorentz sobre las cargas produce la FEM. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Bien, cambiemos el sistema de referencia y lo pongo sobre la barra. O sea, el sistema de referencia está montado solidario a la barra, que se mueve con velocidad v, por lo cual un observador que está en la barra no ve cargas en movimiento, por lo cual no hay fuerza de Lorentz actuando.
lo que ve es líneas de campo B que se mueven con velocidad menos B. O sea, yo estoy en este sistema de referencia, me muevo, digamos, mejor dicho, yo no sé que me estoy moviendo, pero lo que veo es pasar líneas de campo B con velocidad menos B. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Disculpa, no entiendo el diagrama de la izquierda. ¿Perdón? No estaría entendiendo el diagrama a la izquierda. ¿Qué sería menos B? ¿Velocidad? ¿Ves la velocidad? Antes yo estaba en un sistema de referencia fijo al laboratorio, veía la barra Ah, cierto. desplazándose con velocidad B. Ahora yo me subo a la barra y como me subo a la barra, digamos, yo no me muevo, pero lo que veo es pasar el campo de inducción con velocidad menos B. ¿De acuerdo? Sí, sí, me olvidé que cambiaste el sistema de referencia. Bien, por lo cual la FEM es la circulación del campo eléctrico y eso es menos de phi de t. Este de phi de t es B por L por delta t por la velocidad por delta t, que sería este lado. Dividido delta t me queda la misma expresión que obtuve cuando estaba en el sistema fijo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, y ya con esto termino y Franco les explica un problema. Ahora, el tema es que la FEM, en este caso, se produce por la existencia de un campo eléctrico no conservativo sobre la barra. Acá no hay fuerza de Lorentz. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no? Estamos. Bueno, interrumpimos acá. Franco, ¿estás por ahí? Hola. Sí. ¿Me escuchan Bueno, ahí? listo. Espera, voy a dejar de compartir pantalla y después del parcialito del jueves que viene, no, perdón, el jueves que viene continuamos con esta teórica y listo, Franco, todo tuyo. Bien, ahí comparto. Bueno, la idea de hoy era hacer un problema de electrodinámica, este que está acá, el 5. Dice que se tiene un imán que se caracteriza, como ya vieron en clase, con un eh, momento magnético dipolar M y que está cayendo sobre el eje de una espira de radio A y resistencia R. Bueno, y nos pregunta cuál es la fuerza magnética que actúa sobre el imán y después la intensidad de corriente que aparece en la espira. Bueno, primero, eh, para entender físicamente más, digamos, más cualitativamente qué es lo que está pasando, acá copié el diagrama típico de las líneas de campo de un dipolo. La idea es que a medida que este imán cae, el flujo a través de esta espira va a ir cambiando y si se fijan por cómo tiene,
por cómo es la forma de las líneas de campo, lo que va a pasar a medida que pasa el tiempo y que el imán cae, es que va a aumentar el flujo en este sentido, ¿no? Cada vez va a haber más líneas de campo que entran desde abajo hacia arriba, digamos. Y entonces, como vieron también en clase, lo que va a suceder por la ley de inducción, o la ley de Faraday, es que se va a inducir una FEM, lo que a su vez va a hacer circular una corriente, porque este es un circuito, es un conductor cerrado, y el sentido de esa corriente va a ser tal que genere un campo magnético que se oponga a este flujo. Entonces, fíjense que la corriente esta que se induce tiene que tener este sentido horario, de forma que las líneas de campo que genera estén entrando a la espira. Es decir, de nuevo para resumir, el imán cae, eso hace que aumente el flujo a través de esta superficie en este sentido, es decir, aumenta las líneas de campo saliendo de la superficie del loop. Entonces, por la ley de inducción, va a aparecer una FEM en el circuito, que como es cerrado, va a hacer circular una corriente y el sentido de esta corriente va a ser tal que las líneas de campo que generan se opongan a, eh, a estas, a las originales que generaron la FEM. Bueno, entonces esa es, digamos, la situación física. A medida que empieza a circular esta corriente, va a aparecer un campo magnético asociado a esa corriente. Entonces lo primero que queremos calcular es cuál es la fuerza del imán, la fuerza que siente el imán debida al campo magnético de la corriente. Bueno, vieron que para el caso de un dipolo puntual la fuerza puede calcularse como el gradiente de m por b, donde b es el campo externo, es decir, este b va a ser el b generado por el loop, por la corriente. Bueno, acá hay un tema, una sutileza, que también se usa en los problemas anteriores que hay que tener presente, que es, bueno, ¿cómo calculo este campo? Porque ustedes calcularon el campo debido a una espira por la que circula una corriente continua. El tema es que para ese cálculo usaron la ley de Biot y Savart, que es válida únicamente en el caso de magnetostática. Y acá tenemos una corriente que cambia en el tiempo, así que ya no estamos en el caso de magnetostático. Y entonces uno dice, bueno, puedo simplemente escribir la ley, puedo simplemente escribir el campo que saqué por Biot-Savart y agregarle una dependencia temporal a la corriente. Es decir, si se acuerdan, esto, si se acuerdan, esto sin la dependencia temporal en la corriente era el campo generado sobre el eje de una espira por la que circula la corriente continua. Bueno, y ahora la corriente no es continua. Y puedo hacer esto. Y digamos, lo cierto es que no. O sea, no, la ley de Biot-Savart no se generaliza eh, para el caso en que hay corrientes dependientes del tiempo. Hay otra expresión que ya la van a ver más adelante que no se usa mucho por lo que sé, pero digamos se puede encontrar una forma cerrada para el campo magnético en el caso que hay corrientes dependientes del tiempo, que es más complicada porque si bien tiene un término tipo Biot-Savart, después aparecen las derivadas de J de las densidades de corriente, derivadas temporales, y entonces es más complicado. Sin embargo, eh, en muchas situaciones es una buena aproximación usar esto. O sea, que si bien en general no es cierto, uno puede aproximar que el campo magnético instante a instante es un campo de continua con el valor de la corriente que corresponda. Y eso, bueno, funciona, digamos, hasta frecuencias relativamente altas. Después ya cuando empiecen a ver la parte de radiación y ondas electromagnéticas, esto se rompe y hay que resolverlo por otro camino.
pero para estos primeros problemas la idea es aproximar los campos magnéticos en donde hay corrientes dependientes del tiempo por su forma magnetostática, agregándole la dependencia temporal a la corriente. Y si quieren más o menos, no sé, pensar cómo es que esto puede ser válido, bueno, la idea es que esta corriente está cambiando muy despacio. Pero no, después habría que especificar despacio con respecto a qué, y eso depende del problema, pero bueno, la idea es que si, no sé, en un intervalo delta t, mi corriente pasa a valer I más delta I, bueno, este delta I es muy cercano a cero. O sea, puedo escribir delta I sobre delta t aproximadamente cero. Es como que imagínense que en cada instante el transitorio es tan corto que puedo pensar como que en cada instante se establece el campo de continua con el valor de I de t que corresponda. Entonces, si bien en un tiempo arbitrariamente largo esta corriente puede cambiar un montón y este campo puede cambiar un montón, bueno, instante a instante la evolución es así, es cuasi magnetostática, si quieren. Pero bueno, eso es un comentario adicional para decir que vamos a usar esta expresión para el campo que genera la espira. Y entonces la fuerza va a ser el gradiente de m, que bueno, no lo escribí, pero m es un m en z versor, o sea, apunta en este sentido. Entonces esto va a ser m escalar este b de t que escribí ahí arriba. Y fíjense que como los dos están en z, la proyección es bastante directa, simplemente se multiplican. Queda mu 0 sobre 2 mi de t por al cuadrado sobre z cuadrado al cuadrado a la 3 medios. Bueno, y esto, perdón, me faltó escribir el gradiente de esta cosa. Bueno, y entonces hay que calcular el gradiente. Este problema tiene un montón de cálculos bastante largos. Bueno, la única derivada espacial que no es cero es la que es con respecto a z, así que esto me va a quedar de z de la expresión esa de arriba. Bueno, se entiende, la corriente siempre es dependiente del tiempo, pero le saco el para no escribir tanto. En z versor, bueno, saco todo lo que es constante y hay que derivar esto que está acá. Bueno, y es bastante directo, hay que hacer regla de la cadena. Queda así, y el 2z. Todo esto en z. Bueno, y finalmente este 2 se cancela con este 2. Saco el menos adelante, acá 3 menos 1 medio son 5 medios. Y me queda menos 3 mu 0 sobre 2. El mi al cuadrado, el z que apareció por la derivada. Bueno, y la dependencia es de esta cosa es a las 5 medios en z. Bueno, y esa es la primera parte. O sea, de nuevo, aproximamos el campo de la espira con la misma forma que por el caso magnetostático. La derivada, perdón, la fuerza para el dipolo puntual es el gradiente de m por b, y hay que hacer la cuenta y queda en z. Bien, hasta ahí, si están todos bien, pasamos al segundo punto, que pide la intensidad de corriente que circula por la espira. Bueno, y este es bastante más complicado. A ver, acá abajo tengo el dibujito.
Bien, nosotros dijimos que a medida que, este es lo mismo de arriba, ¿no? A medida que el imán está cayendo, se va a inducir una corriente. Este espira también tiene alguna resistencia R, alguna autoinductancia L, y sabemos que la FEM que se induce es igual a esta corriente I de T por R más L de I a de T. Este término lo podemos tirar por lo mismo que dijimos antes. Esta variación es prácticamente cero, es muy chica. Y entonces la corriente la podemos calcular como la FEM sobre la resistencia. Y la FEM, por la ley de inducción, vieron que era menos la derivada del flujo magnético en el tiempo. Bueno, ¿y este flujo magnético qué es? En este caso tenemos acá dos... perdón, tenemos... Esto va a ser el flujo a través de la espira. O sea, voy a llamar S a la superficie esta de la espira. Del campo magnético generado por el dipolo. Es decir, este imán o dipolo tiene asociado un campo B dipolar y lo que me interesa calcular es el flujo de este campo a través de esta superficie. Donde acá el diferencial de superficie bueno, es un ds en z, y en particular, si lo trabajo en coordenadas cilíndricas, r phi z, lo puedo escribir como r de phi de r z. El diferencial de superficie polar es este, ¿no? El dr me mueve un diferencial de r. Dibujo acá. El dr me mueve así. Y el r de phi me mueve el diferencial de arco. Y entonces esto me forma el diferencial de área. R va a variar entre 0 a A, que es el radio de la espira, y phi va a variar de 0 a 2pi. Bueno, entonces hay que hacer esta integral. Y para eso primero queremos encontrar alguna forma para el campo del dipolo. Ya la vieron la forma en la teoría. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque la expresión que vieron en la teoría, si no me equivoco, asume que el origen de coordenadas está centrado en el dipolo. Acá el origen, bueno, yo lo hice así, lo puse en el centro de la espira, así que llamé R' a la posición del dipolo, que es algún z en z. Este también, o sea, este z depende del tiempo, ¿no? A medida que va cayendo cambia. El punto en donde quiero calcular el campo es algún punto aleatorio de la espira. Sería así, R en R. Podría agregarle un phi arbitrario, pero por la simetría que tiene el campo del dipolo de rotación alrededor del eje Z, la integral que tenga ese phi se me va a ir, así que simplemente puedo considerar, puedo indexarlo únicamente con la componente radial. Y después lo que me interesa es la distancia del imán al punto en donde estoy calculando el campo, que es R menos R', que lo puedo calcular así. Entonces, el campo del dipolo, copio directo la expresión que vieron en clase. Vieron que va en principio como 1 sobre R al cubo, el término dipolar. Y adentro tenían así. M escalar R menos R', todo esto en la dirección de R menos R'. Y acá divido por
R menos R' al cuadrado para normalizar estos dos, menos M. Bueno, M sigue siendo un M en Z. Digo, acá arriba M es un M en Z. Así que M escalar R menos R' simplemente me da la componente en Z de esta cosa, de R menos R', que es menos Z. O sea, esto me queda menos MZ. Y bueno, y R menos R' es simplemente la distancia euclidiana entre estas dos cosas. R al cuadrado más Z al cuadrado a la U medio. Bueno, y reemplazo eso entonces. Mu 0 sobre 4pi. Este R menos R' al cubo lo metí acá adentro. O sea, me queda menos 3mz. Es esta primera parte. Después R menos R', que es así. Todo esto por el módulo de R menos R' a la 5, porque meto este al cubo que está acá. O sea, R al cuadrado más Z al cuadrado a la 5 medios, menos M en Z a la 3 medios. O sea, el módulo al cubo. Bueno, ven que este se hace medio largo. Lo que hice acá para que se vea un poco más fácil es separar las componentes. Tenemos esta en Z. Después tenemos esta otra que también es en Z. Y finalmente está la de R. Bien. Este es nuestro campo del dipolo, que genera el dipolo en cilíndricas. Y con el origen de coordenadas tomado en el centro de la espiral. Tenemos que integrar ahora el flujo. Era la integral de ese campo escalar de S. Fíjense que ds es un vector que apunta en Z. Así que cuando hagamos el producto escalar de B dipolo con ds, este término que está en R se va a ir porque es ortogonal. Me van a quedar únicamente estos dos. Así que esto lo puedo escribir como la integral de 0 a A, la integral de 0 a 2pi R de phi de R. Y acá mantengo únicamente las componentes que están en Z. Bueno, hay que resolver esta integral, ¿no? Fíjense que la parte en phi es fácil porque nada depende de phi. Así que simplemente sale un 2pi de esa integral, que con este 4pi acá me queda un 0 sobre 2. O sea, me queda mu 0 sobre 4pi por el 2pi de la integral angular. Me queda mu 0 sobre 2. Bueno, y las dos integrales radiales. Y la otra. Bueno, y ya casi estamos. Hay que hacer esta integral ahora. Estas dos integrales. Una es de esta forma, R de R. Las dos salen iguales. Lo que conviene hacer acá es sustituir, llamar U al argumento S. Entonces me queda 2R de R. Esto se me transforma en un medio de U por U a la 5 medios. Bueno, y esto sale directo.
me queda 1/3 y reemplazo U por lo que vale. Y después la otra es exactamente igual, con la misma sustitución. Bueno, y la anoto directo, queda -1 sobre z cuadrado más r cuadrado a la 1/2. Y ahora sí, el flujo eh, tenía mu0 sobre 2. Anoto lo de la primera integral. Me queda menos 3m z cuadrado sobre 3 por esto, entre 0 y a, y el segundo. Me queda menos m sobre z cuadrado más r cuadrado a la 1/2 entre a y 0. Y bueno, acá ya es simplemente reemplazar. Este 3 se me va, me queda menos m z cuadrado sobre, perdón, acá es 3/2 z cuadrado más a cuadrado 3/2 más m sobre z. Cuando r es 0, esto que está acá me queda z al cubo, o sea, z cuadrado sobre z al cubo me sale un 1 sobre z. Acá me queda de nuevo z cuadrado más a cuadrado a la 1/2. Perdón, acá tenía un menos, con este menos esta integral sale con un más, queda más esto, menos de nuevo m sobre z. Sí, está bien, menos m sobre z. Bueno, estas dos cosas se me van. Puedo sacar un factor común 1 sobre z cuadrado más a cuadrado a la 3/2. Y me queda m por z cuadrado más a cuadrado menos mz cuadrado. El mz cuadrado se me va y queda esto. Sí, está bien. Bueno, y ahora tiene muchas cuentas después. Si lo rehacen, nada, eso. Es medio largo. Hay que hacer esta derivada. Es exactamente igual que la que hicimos al principio cuando tomamos el gradiente. O sea, es del mismo estilo. Es 1 sobre z cuadrado más a cuadrado. Acá está elevado, también elevado a la 3/2. Así que les anoto directo el resultado si después quieren comparar. M a cuadrado z. Pero fíjense que como ahora en vez de hacer una derivada espacial es una derivada temporal, aparece la velocidad. O sea, cuando hacen la regla de la cadena, al final de todo tienen que hacer un dz dt. Bueno, y ya está. Y entonces la corriente, dijimos que es la FEM sobre R. O sea, es 3/2, 0, a cuadrado z, a cuadrado más z cuadrado a las 5/2 R de z dt. Y ahí quedó. Así que bueno, súper resumen muy rápido para la segunda parte.
Nos interesa encontrar la FEM, para eso tenemos que encontrar el flujo a través de la superficie del loop generado por el campo del dipolo. El campo del dipolo tiene esta forma, en cilíndricas y con este sistema de referencia, sistema de coordenadas, y entonces calculamos el flujo, y esto es pura cuenta. Es hacer la integral, ta. La FEM es esta, y la corriente que tiene esta forma. Que está bien que nos dé negativa, o sea, este dz de t es menor que 0, porque dijimos que circula en sentido horario. Así que el signo está bien. Y bueno, ahí termina. Si tienen alguna duda, si no, listo. Franco, te hago una consulta. Sí, sí, Está comparando con las respuestas que están en la guía y sí. aparece un I mayúscula que entiendo que no es corriente y no sé qué se refería, qué sería en el contexto del ejercicio. Ah, esto que está acá. Sí, no, para mí es un error. Ah, está Sí, bien. sí, Sí, porque seguí lo que estabas explicando y no me cerraba de dónde sí. aparecía. Bien, Corriente no, no puede ser, no. pero sí que está bien. Sí, no, está muy bien, no me había dado cuenta cuando lo vi. Sí, está de más, está ahí. Está bien, está bien. Listo, listo. Bueno, ninguna duda de mi parte, así que genial, gracias por la explicación. No, de nada. Dale, nos vemos entonces. Adiós. Hasta luego, Patricio. Que tengas buenas Hasta tardes. luego.